Muy bien, les agradezco mucho. Si me confirman si se puede ver la pantalla. Sí, sí la podemos ver. Gracias. Sí, sí se ve. Excelente, excelente. Bueno, esta imagen es sumamente significativa porque esta imagen representa, creo que, a uno de los personajes más famosos del siglo pasado y al mismo tiempo creo que también representa a uno de los personajes que en su momento fueron poco valorados en su época. La vida de Alan Turing creo que es una vida de éxito, pero más de éxito tal vez de tragedia. Alan Turing desarrolló un trabajo sumamente importante en el ámbito de las matemáticas, de la lógica, de la computación, de la inteligencia artificial, de los comienzos de la inteligencia artificial. Me detengo un poquito porque creo que es un personaje que amerita hablar de algunos contextos. Alan Turing presenta en los años 30 los primeros trabajos que dan origen a la teoría de la computación. De hecho, el concepto de máquina finita, o hoy en día conocida como máquina de Turing, estos mismos trabajos también dan origen a la inteligencia artificial, pero su trabajo va más allá. Como matemático, como criptoanalista para la Segunda Guerra Mundial, como especialista en un campo de las matemáticas que hoy en día llamamos dinámica no lineal y que hoy en día es fundamental para entender muchos procesos complejos en el ámbito de la biología, de la medicina, de la física, ya que estudia cómo evolucionan desde el punto de vista de las matemáticas los organismos con cambios, con condiciones ligeramente diferentes. Es decir, cómo un cambio pequeño después de un determinado tiempo marca un cambio que ya no es pequeño, sino que es drástico. El trabajo de Alan Turing, que entonces, en la época de los años 30, los años 40, va a servir para que haya un cuestionamiento importante. ¿Cómo pensamos? Alan Turing, junto con el trabajo posterior de John von Neumann, quien aparece en esta otra imagen, van a crear la computadora, uno inspirado en el otro en cierta medida. Y la computadora se convierte en el primer instrumento no humano que puede desarrollar y seguir una serie de razonamientos. Esto involucra que las personas de la época se cuestionen sobre el propio pensamiento, sobre la mente, sobre la inteligencia. Muchas de estos cuestionamientos sobre qué ocurre en nosotros cuando pensamos, cómo pensamos, no van a tener una respuesta concluyente desde las teorías conductistas. Y esto va a ser un parteaguas para el surgimiento de otras teorías del aprendizaje. Pero si hablamos de Alan Turing y de John von Neumann, también es necesario hablar de Noam Chomsky. Chomsky, que va a continuar con los estudios sobre el lenguaje, un poco en el sentido en que lo había realizado entre los años 30 y 40 Lev Vygotsky. Chomsky
va a poner énfasis en el papel que tiene el lenguaje como un refinamiento del pensamiento, como una manera de comunicar las ideas. Pero el trabajo de Chomsky va a ir un poco más allá, porque nos va a hablar desde los procesos cognitivos. De hecho, por ejemplo, uno de los términos que no en este gobierno, pero en el gobierno anterior, utilizaban de manera importante las autoridades educativas, era el término de competencia. Ese término de competencia que aparece por primera ocasión en los trabajos de Chomsky. Y fíjense, en los trabajos de Chomsky, el término de competencia aparece asociado principalmente a la competencia comunicativa, a la competencia comunicativa que, por cierto, proviene de una competencia lingüística y que tiene que ver con esa capacidad que tiene el ser humano para poder comunicar, para poder transmitir sus ideas a través de diferentes medios de comunicación, bien sea de manera escrita, bien sea de manera oral, bien sea de manera simbólica, bien sea de manera pictográfica, etc. Entonces, el concepto de competencia que después retoman los modelos educativos, surge en los trabajos de Chomsky, pero en un contexto muy diferente, porque para Chomsky el ser competente desde el punto de vista de la comunicación, de la lingüística, consistía en poder desarrollar una habilidad para comunicar, para hacer algo. Estas ideas de Chomsky, estas ideas sobre la gramática, van a cuestionar aún más la noción sobre el pensamiento. ¿Qué relación se da entre el pensamiento y el lenguaje? Y recordemos algo. Vygotsky en esta época ya había dado respuesta. El problema es que los trabajos de Vygotsky se conocieron mucho después de que fueron publicados. Entonces, podríamos decir que en esta época ya había alguien que tenía algunas de las respuestas importantes. Pero estas respuestas aún no habían sido publicadas y en consecuencia lo único que se tenía eran los trabajos de este autor. Entonces, estas ideas de Chomsky, estas ideas de Turing, de von Neumann, van a encauzar una nueva propuesta de entender el aprendizaje, que es el aprendizaje por asociación. Este aprendizaje por asociación, que se fundamenta en una analogía, en esa analogía que describe la relación entre la mente y la computadora. De hecho, una de las primeras teorías en ese sentido las desarrolló Andersen con lo que él llamó la teoría computacional del aprendizaje. ¿Qué es lo que se hace con estas teorías del aprendizaje con una gran influencia de la computación? Bueno, la verdad es que son en cierta medida una adaptación de cómo nuestra mente puede funcionar más o menos como lo hace una computadora. De cómo la computadora, en otro sentido, puede ser una copia parcial, limitada, de lo que ocurre en nuestra mente. Entonces, para Andersen, de inicio hay una analogía entre lo que pasa en la mente y la computadora. Pero además, el conocimiento se va almacenando en ciertas producciones de condición y de acción, donde el aprendizaje tiene como principal característica ser procedimental, ser de procesos, de procedimientos. Donde es de carácter sintáctico y además
se enfoca principalmente en adquirir destrezas intelectuales y motoras. Para Andersen hay tres tipos. Este aprendizaje tiene al menos tres fases, perdón. La primera, la que él llama la interpretación declarativa. Por ejemplo, en esta interpretación declarativa es cuando la persona adquiere a través del medio la información y le asocia a la información un significado. Le asocia a la información un significado. De hecho, cuando esto ocurre, cuando esto pasa, podríamos decir entonces que se construyen contenidos semánticos. Y lo que hace es que de acuerdo al interés va organizando estos contenidos semánticos en redes. Observemos que seguimos exactamente la idea de lo que ocurre, o de lo que ocurría al menos en esta época, en las redes que utilizaban las computadoras. Después tenemos una compilación, en un segundo momento, donde ese contenido semántico ya no solamente es semántico, ya no solamente está en nuestra memoria, sino que además se convierte en un contenido procedimental. En un contenido procedimental. Nos interesan los procedimientos, los procesos. Y después tenemos el ajuste. Ese ajuste que se da cuando hay un cambio en la ejecución de lo que se ha aprendido, entonces pasa una adaptación. Este término de adaptación, que por cierto, va a tomar Piaget en las décadas siguientes. Esa adaptación que consiste en ajustar la habilidad a nuevas situaciones. Ahí en esta etapa de ajuste es donde se generalizan en cierta medida todas las situaciones semejantes. Pero a la vez, aunque se generalizan, hay un cierto grado de diferenciación, de distinción entre cada una de las situaciones. Esta teoría de Andersen va a ser una teoría un poco pasajera, que durante algunos años sigue teniendo impacto, tiene impacto, pero en los años siguientes lo va perdiendo. La teoría de esquemas es otra teoría que va a tener en esta época una influencia importante. De inicio, hay que recordar que un esquema para Rumenhart, que es uno de los autores que más estudia este tipo de teoría, un esquema es esa estructura de datos para poder representar conceptos genéricos que son almacenados en una memoria. Bueno, pues Rumenhart justamente asume que un esquema forma parte de un sistema en lo general y que los sistemas tienen componentes sintácticos y semánticos. Y además el conocimiento se adquiere a través de esquemas. Podríamos decir que en cierto sentido, esta teoría asume la idea de que en la mente hay datos que corresponden, que son copiados realmente, fielmente de la realidad.
y que podemos entonces se procesa la información de tal manera que no se le añade nada adicional a la información que percibimos del medio. Años posteriores se ha demostrado que esto en realidad no es exactamente correcto, ya que solamente captamos la información bajo cierta subjetividad. Sin embargo, hay algunas ideas y algunos instrumentos útiles de esta teoría que siguen teniendo una práctica importante, como por ejemplo la relación que se da entre los conceptos, la vinculación que se da entre las acciones y los hechos a través de mapas conceptuales. La estrategia didáctica de mapas conceptuales surge de esta teoría de esquemas. Esta teoría de esquemas que nos es útil para poder hablar de la vinculación que se da entre los conceptos, de las relaciones que se dan o de los procedimientos que se dan para llevar a cabo alguna acción. Rumenhart y Norman identifican que hay al menos 3 tipos de aprendizaje en esta teoría. Aquí tenemos una imagen justamente de Rumenhart y de Norman, la parte superior e inferior. Y nos dicen que de inicio hay crecimiento. Observemos cómo nuevamente estas ideas toman esencialmente supuestos de las teorías computacionales de la época. Nombres inclusive. Crecimiento. El aprendizaje por crecimiento que se da como una base de datos. Se recibe el esquema a partir de esquemas ya elaborados. Y además se lleva a cabo el proceso de memoria bajo la idea de que es una copia parcial de la realidad, que le va permitiendo lograr ese tipo de aprendizaje. De tal manera que cuando la persona que está aprendiendo percibe un dato, la memoria lo que se encarga es de guardar la información recibida y la va ubicando dentro de una red de información que pueda ser mucho más amplia. Por otro lado, tenemos el ajuste. Ese ajuste que se va dando en ese momento en que se introducen modificaciones en los esquemas iniciales. Ahí es donde se lleva a cabo los procesos de generalización, de especialización. Y los esquemas se van modificando a medida que se va introduciendo información. Noten, por favor, que esta noción de ajuste es muy parecida, muy idéntica a la noción que va a presentar Jean Piaget posteriormente. Reestructuración. Ahí es cuando elaboramos nuevos esquemas semánticos, a partir de los iniciales y de las modificaciones que ya se le habían hecho, asumiendo la idea de que los procesos que se llevan a cabo a través de este tipo de aprendizaje son comúnmente por analogía e inducción. Si observamos esta idea de la reestructuración que presenta Rumenhart y Norman, es muy semejante a la idea de reestructuración de Piaget, es muy semejante a la idea de reestructuración por Lev Vygotsky. ¿Sí? Lo cual nos habla que para algunos especialistas era una tendencia, digamos, esta manera de definir los procedimientos de construcción del conocimiento, debido a la amplia influencia que tenían las teorías computacionales. Ahora, casi de manera simultánea al desarrollo de estas teorías de la asociación, recordemos, van a surgir otras teorías que también van a tener un paso breve, pero algunas todavía son vigentes. Con ello nos estamos refiriendo al aprendizaje por cognición. ¿Sí? Este aprendizaje por cognición, donde hablamos justamente de la idea de que las teorías cognoscitivistas se basan en el estudio de las representaciones mentales que no son biológicas, pero que sí están relacionadas a un aspecto más sociológico o cultural.
A ver, aquí quisiera comentar un poco el concepto de representación mental. Porque el concepto de representación mental en cierta medida ya lo hemos discutido, lo hemos introducido de manera breve. La idea un poco de la cognición es el hecho de que el ser humano, como bien lo decía Aristóteles, adquiere el conocimiento del medio ambiente en el que se encuentra. Entendamos aquí que ese medio ambiente puede ser físico, pero también es cultural y social. ¿Cómo se hace este proceso? Pues este proceso se hace a través de la percepción. Esa percepción que nos permite identificar la información del medio. Ahora, acá es importante decir que esa información que recibimos del medio es realmente muy variada. Es realmente muy variada. Es decir, lo que estamos diciendo es que esa información que recibimos del medio, cuando escuchamos, cuando leemos, cuando tocamos, cuando observamos, llega a nosotros de manera simultánea. Sin embargo, nosotros elegimos a qué parte de esa información centramos nuestra atención. Y ya ahí estamos hablando de un proceso muy complejo. Sí, perdón. De un proceso muy complejo, porque aún no sabemos qué es lo que hace que guíe nuestra atención. Es decir, en este momento que estamos en clase, estamos viendo y escuchando nuestra computadora, pero al mismo tiempo estamos observando la computadora, escuchando la conversación, pero muy probablemente al mismo tiempo, si estamos en casa y tenemos un árbol enfrente, podemos ver el árbol, podemos escuchar el sonido de algún pájaro, podemos escuchar a distancia personas que tal vez van por la calle o personas que están tal vez en nuestra casa. Es decir, al mismo tiempo estamos recibiendo una gran cantidad de información. Pero hay algo de manera consciente que nos hace decidir a cuál de toda esa información poner nuestra atención. Y dije de manera consciente, pero también a veces lo hay de manera inconsciente. Bueno, adelanto algo. Saber qué es lo que dirige nuestra atención, es una de las preguntas más complejas que encontramos en las teorías cognitivas de la actualidad. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que una vez que nuestra atención ha sido captada, entonces nosotros le asociamos un significado a esa información. Y una vez que toma un significado, entonces a eso le llamamos una representación mental. La representación mental entonces está asociada al papel que juegan los símbolos, los esquemas, las imágenes, las ideas, porque hay muchas formas de hablar de una representación mental. Cuando veo un objeto y digo, ese objeto es una silla, estoy usando una representación mental. De hecho, estoy utilizando un concepto de silla, para referirme a un objeto que tiene un significado para mí porque sé que es una silla y para qué es utilidad.
Inclusive puedo asociar ideas y recuerdos a esa silla. Entonces, la cognición en términos generales se describe en función de esto, en función de las representaciones mentales. Y hay muchas formas de hablar de la cognición, hay muchas teorías. Acá no vamos a estudiar todas las teorías porque este es un campo muy amplio, pero podemos hablar de esquemas como Bartlett, Ausubel, Rumenhart, o de marcas como Minsky, o de guiones como Schartz, de planes como Miller, Gallagher y Brigham, o de mapas cognitivos como Maser, de categorías como Roche, de estrategias como Neuwirth, Flawell o Brown, de modelos como Johnson y como Leart. Todas estas son maneras, distintas maneras de entender las representaciones mentales, la cognición. Bueno, ¿qué sí podemos decir? ¿Qué sí más o menos entendemos? Pues la idea de que las personas, los sujetos, son agentes activos bajo esta perspectiva. Y son agentes activos porque son ellos mismos. Observemos aquí una gran diferencia de esta perspectiva cognitiva a la perspectiva de la asociación. Hace un momento, en láminas anteriores, comentaba que para los asociacionistas, los esquemas que utilizaban del medio parecía que describían la realidad como tal. Y acá, ya de inicio, estamos diciendo que no es así, que son las personas, a través de sus acciones, quienes van elaborando sus propias representaciones mentales y, en consecuencia, su propia subjetividad. ¿Cómo las van elaborando? Como esos productos de experiencia, de esas experiencias que viven en su entorno físico, en su entorno social. Y ahí es donde utilizan estas representaciones como un sistema cognitivo, como un sistema inclusive de memoria. Bueno, aquí les pido una disculpa porque el año es incorrecto, es 1960. En 1960 Gabney va a proponer un modelo para explicar cómo se llevan a cabo estos procesos. Y sí, no es sorpresa, de hecho era de esperarse que el modelo de Gabney pues se pareciera demasiado a un modelo de cómo funciona una computadora. Estamos hablando justo de esa desinfluencia. Por una parte tenemos los receptores, estos dispositivos físicos, los sentidos, que captan la información de ingreso al sistema. ¿Sí? Ahí estamos hablando esencialmente de que estos dispositivos físicos lo que hacen es hacer la percepción, la observación. Después tenemos esa memoria sensorial, ese registro sensorial que va manteniendo la información por un periodo de 2 segundos. Se registra y hace posible esa atención selectiva. Este es uno de los procesos más complejos de explicar, la atención selectiva. Para incorporarla finalmente a la memoria de corto plazo y ahí rechazar lo que considera irrelevante, es decir, una parte de la información del medio que hemos obtenido por medio de los receptores, la conservamos, la que nos consideramos importante, y la otra la olvidamos. Hay, por ejemplo, un estudio muy interesante sobre cómo funciona esta memoria sensorial. Y verán, el mejor ejemplo que podemos obtener es, bueno, no necesariamente el mejor ejemplo, pero un ejemplo que podemos tomar es cuando alguien comete un delito. Vamos a suponer que una persona comete un delito en un espacio donde hay una gran cantidad de personas. Entonces, la persona es descrita con una playera roja, un shorts café, sale del espacio donde comete el delito y corre por una avenida con una gran afluencia de población. La policía lo busca y la policía sabe que debe de usar, que usa una playera roja y un shorts café. Y empieza a preguntar a las personas, ¿ha visto a una persona con estas características? Y la policía se da cuenta que las personas casi no lo han visto.
muy pocas personas hacen referencia a que lo han visto. De inicio, a veces el agente policial puede decir, es que parece que hay poca cooperación de la sociedad, porque esta persona seguramente pasó por esta avenida y no fue visto. De inicio pareciera eso, pero no. Lo que ocurre es que si no hay una razón para cual la persona fije su atención en esa persona, entonces esa persona parece que no se ve. Es decir, algunos podrán verla, desde luego que sí, pero la gran mayoría posiblemente no lo vea. Y no lo vea no porque no quiera verlo, sino porque no necesariamente le resultó importante verlo. Lo que trato de decir es que cuando nosotros vamos y caminamos por cualquier avenida, observamos muchísimas cosas, pero de toda esa gran cantidad de información que escuchamos, que sentimos, inclusive que tocamos o que vemos, solamente se guarda para nosotros un poco de esa información, la que tuvo significado y sentido, la que llamó nuestra atención. La memoria a corto plazo, perdón, un último punto. En este ejemplo que tomé, conforme más pase el tiempo, cada vez va a ser mucho más difícil poder saber si ese hombre que seguían con la playera roja y el pantalón café, poder identificar por dónde pasó. Porque con el paso del tiempo va a haber una confusión natural entre lo que realmente ocurrió, por dónde pasó realmente este hombre, y después las ideas y las fantasías que otros ciudadanos pueden reconstruir de cómo pasaron los hechos. Esto es muy importante mencionar, porque conforme pasa el tiempo, la información se vuelve mucho más dispersa y mucho más confusa. Y en muchas ocasiones las personas, cuando hacemos una narrativa de un hecho que pasó hace 2 años, 5 años, 10 años, esa narrativa ya no es exactamente cómo pasaron las cosas, sino que se debe a un constructo mucho más racional que vamos construyendo de los hechos. Bueno, la memoria a corto plazo, esta memoria a corto plazo, que ya es como una especie de almacén que tiene varias características. Por una parte, su estructura tiene ciertas limitaciones en su procesamiento de 15 a 30 segundos. Tiene una capacidad de almacenaje que es limitada. Ingresa ahí la información de manera fonética, de manera articulada. Y también se puede perder la información por falta de espacio, de desplazamiento de nueva información. Tiene características funcionales porque es una memoria de trabajo en la que se dan procesos conscientes de ejecución, interactuando con la memoria sensorial, con la memoria a largo plazo. Ahora, esta información saliente de la memoria sensorial pasa finalmente a la memoria a corto plazo para codificarse de manera semántica, para reinterpretarse. Y así es como se va haciendo posible la recuperación de la información por la memoria a largo plazo. Es decir, estamos ahora hablando de otra memoria que tiene una capacidad casi ilimitada, donde se guardan diversos tipos de información de manera episódica, semántica, procedimental, condicional, autofotográfica, etcétera, que está organizada de tal manera que la información pueda recuperarse, pero que esa organización depende ¿de qué? Del sentido, del significado que le demos y que va a requerir de un proceso de codificación y de organización. Bueno, ahí tenemos entonces esta idea de Gardner, esta idea de cómo se lleva a cabo el proceso de interpretación, de construcción de una estructura cognitiva y de la memoria. Este es un modelo, como ustedes pueden observar, un poco artificial, inspirado en el funcionamiento de una computadora, pero
hoy en día sabemos desde la neurofisiología, la neuropsicología, las neurociencias, que es un proceso mucho más complejo que esto que estamos comentando. La mente, el cerebro humano, tiene una gran complejidad. Vamos a ver un capítulo en el diplomado sobre neurociencias y aprendizaje. Y ahí vamos a darnos cuenta, por ejemplo, cómo ni siquiera sabemos dónde está la memoria. Tenemos candidatos en nuestro cerebro para saber dónde parece ser que está la memoria. Pero aún hay cuestionamientos. ¿Dónde está la memoria en el cerebro humano? ¿Dónde se llevan a cabo los procesos de percepción? ¿Dónde se llevan a cabo los procesos de aprendizaje? De desarrollo del lenguaje, por ejemplo. Que está último, desarrollo del lenguaje, ahí hay zonas identificadas del cerebro muy específicas, como el espacio de Broca y de Wickett, pero en otros ni siquiera hemos logrado identificar de manera específica la región del cerebro donde se lleva a cabo. Entonces, aquí hay muchas preguntas y pocas respuestas, pero bueno, al menos para los años 60, como Gapner lo propone, había esta iniciativa, esta manera de describir el proceso por el cual la información se va adquiriendo del medio. Y es que Gapner nos dice que hay muchos tipos de información. La información episódica, los lugares, el tiempo, que está relacionado a las experiencias personales, la información semántica, los hechos, los conceptos, las explicaciones, esas relaciones significativas. Y vean que en esta parte toma elementos de la teoría de esquemas, de que asume la idea de que la información semántica se va almacenando de manera jerárquica, en esquemas o en redes semánticas. La información procedimental, las habilidades, las destrezas, las estrategias relacionadas con el saber ser. La información condicional, como los contextos, el saber dónde fue, cuándo, por qué. Ahí están los conceptos, los principios, las reglas, las estrategias, las habilidades, los procedimientos. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los principios elementales de estas teorías? Pues bueno, uno de los principios elementales de estas teorías es estudiar el aprendizaje primero como un fenómeno. Segundo, entender que el aprendizaje es sistemático y activo y que exige un procedimiento de la información que recibimos del medio exterior. Que se aceptan concepciones empiristas ya del conductismo, como la contigüidad, como la repetición, como el retrasamiento, reforzamiento. Que se van a destacar aspectos conceptuales del aprendizaje. Que tiene importancia las capacidades individuales y las características personales. Que se describe el lenguaje como un instrumento del aprendizaje. Y un aspecto importante, que se va a enfocar en el aprendizaje significativo. Bueno, estas ideas cognitivistas o cognitivas van a tener una influencia importante desde los años 30 hasta los años casi 70. Pero al mismo tiempo que las teorías cognitivistas o cognitivas tenían esta influencia, van a surgir otras maneras de pensar la educación. Va a aparecer la influencia de una corriente de pensamiento
que va a cuestionar muchos aspectos de la educación de la época, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Este movimiento va a ser dirigido no necesariamente por educadores, sino más bien por un grupo de escritores y de filósofos que se van a cuestionar de manera importante sobre el sentido de la educación, sobre el sentido que la educación tiene, sobre la formación y el sentido del ser humano. Y ahí van a aparecer varios personajes como Jean-Paul Sartre, escritor francés, psicólogo, como Michel Foucault, otro escritor y psicólogo francés de importancia, pero también desde la lógica o desde la filosofía, con Wittgenstein, a principios del siglo, debo decirlo, con otros personajes que desde la fenomenología van a motivar nuevas maneras de pensar la educación, particularmente con Maurice Merleau-Ponty, quien aparece en esta imagen. Y todos ellos van a incidir en ese paso, por un lado, de las teorías de la asociación y de la cognición a unas teorías de la reconstrucción, donde personajes como Piaget, como Vygotsky, como Ausubel van a ser importantes, pero también a entender la educación con un papel mucho más humano y no solamente de la formación intelectual, sino de la información, sino de la formación de la persona, del ser humano. Y entonces ahí van a surgir dos ideas muy interesantes. Los aprendizajes por reconstrucción o por construcción, que comúnmente llamamos los aprendizajes constructivistas, y que aun cuando son planteados desde los años 60, 50, 60, siguen teniendo un impacto muy fuerte en la educación actual. Pero también las teorías educativas basadas en el humanismo y en la importancia que tiene que la educación recupere el sentido humano. Bueno, pues estos serán tópicos que vamos a abordar con más detalle en nuestra siguiente sesión. Y bueno, yo les agradezco mucho su trabajo, su atención en esta sesión de trabajo. No sé si tengan alguna pregunta hasta este punto. Por favor, adelante, maestro Carlos, si es tan amable. Sí, permítame un segundo. Es que la maestra Teresita dice que tuvo problemas. Solo le quería pedir, por favor, si pudiera pasar la transparencia de nuevo, la que estaba, ahorita le digo cuál es. Antes de empezar con Jean-Paul Sartre, había una que decía los principios básicos de las teorías cognitivistas. La pudiera. Claro, claro que sí. Claro que Gracias. sí. Vamos a unirla ahora mismo. A ver, ahí está. Ajá.
Esa mera. Cognitivista. Una pregunta, doctor. ¿Cognoscitivista es lo mismo que cognitivista? Sí, sí, se puede entender como una Sí. especie de sinónimo. El término Ok. cognoscitivista y el término cognitivista los podemos entender dentro de la misma corriente del pensamiento. Lo que ocurre es que, como podemos observar, eh, hay dos maneras aquí de asumir una perspectiva. Quienes asumen que las teorías cognitivas y asociacionistas forman parte de una misma corriente, que son las teorías cognitivistas. Pero también hay quienes asumen la idea de que la diferencia esencial que juega quien desarrolla el aprendizaje entre el asociacionismo y, y las teorías cognitivas es lo suficientemente distinto para exigir que cuando hablemos de aprendizaje por asociación, hablemos de algo diferente al aprendizaje por cognición. Es decir, hay quienes asumen la idea de que la asociación y la cognición son dos cosas diferentes, y hay quienes asumen la idea de que la asociación es un tipo de cognición. Mm. Y bajo esta segunda propuesta, digamos que estamos hablando del mismo grupo de teorías. Ocurre algo muy semejante a lo que pasaba con Edward Thorndike y las teorías conductistas. ¿Sí? Edward Thorndike insistía en que él no era conductista. Sin embargo, para varios estudiosos de las teorías conductistas, su teoría era muy semejante a las teorías conductistas, de tal manera de que a pesar de que él nunca asumió esa postura, en la historia, en los textos de pedagogía, de psicología, pues aparece como un conductista. Okay. Porque finalmente las características de su teoría eran muy semejantes a las otras. Okay. Aun cuando utilizaba términos, conceptos diferentes, era muy semejante. Digamos que podría haber como una especie de interpretación de una teoría a otra y eran pocas las diferencias. Gracias, doctor. Otro favor. Sí, claro. Cuando empiezan ya las imágenes, viene primero, me parece que Jean-Paul Sartre, si no me equivoco. Ajá. Sí, y después de Sartre vinieron otros autores, pero vino Foucault y luego vino Wittgenstein y luego después de Wittgenstein había alguien que no alcancé a ver bien, quisiera saber su nombre. Sí, es él, Es Edmund Husserl. Ok. ¿Perdón? Sí, Edmund Sí, Husserl. sí, ese es el que... De hecho, Okay. Husserl, Wittgenstein y Merleau-Ponty van a representar una línea que hoy en día llamamos la línea fenomenológica. Okay. Principalmente Edmund Husserl y Maurice Merleau-Ponty, por los tiempos, sobre todo por los tiempos, van a representar esta idea fenomenológica que va a incidir ya en los años 60, 70 y 80 en las nuevas teorías del aprendizaje. Podríamos decir que si observamos aquí va a aparecer una influencia nuevamente de la psicología en la educación, pero va a ser una psicología distinta a la psicología de principios del siglo,
que buscó introducirse en la educación desde las teorías conductistas. Acá va a haber ideas menos de carácter científico, son menos científicas. No hay tanto énfasis en una construcción del conocimiento, por ejemplo, positivista, pero digamos que son ideas más de carácter humanista. Se apela un poco más a la filosofía, a la psicología social, para cuestionarse sobre el sentido de la educación. ¿Husserl es contemporáneo de ellos o es más anterior? No, él es anterior. Él es mucho más anterior. De hecho, podríamos decir que de estos, el primero va a ser Husserl, después Wittgenstein, y después ellos tres ya son más o menos contemporáneos. Sartre, Foucault y Merleau-Ponty. De hecho, Merleau-Ponty de inicio era colaborador de Jean-Paul Sartre, pero tuvieron ideas distintas posteriores. Jean-Paul Sartre va a representar muchas ideas de lo que ellos llamaban de Occidente, mientras Merleau-Ponty va a educarse y va a interesarse más en la filosofía oriental, y naturalmente va a haber una diferencia importante de pensamiento que va a hacer que se separen esencialmente. Después su pensamiento se van a considerar aparte. De hecho, tanto es así que de inicio los primeros trabajos de Merleau-Ponty se consideraba como miembro de esta corriente de pensamiento de la filosofía existencial o del existencialismo filosófico. Pero en sus últimos trabajos se va a considerar mucho más como alguien más ligado a la fenomenología. Es que lo preguntaba todo esto porque ahí en la UAM Iztapalapa, donde trabajo, en la sección, en la división de ciencias sociales, hay un grupo, bueno, se les enseña a los alumnos, hay un grupo importante de estudiosos de las representaciones, creo que les llaman representaciones sociales, pero bueno, a final de cuentas son representaciones mentales. Y bueno, mencionan a varios de estos autores que usted mencionó, aunque mencionan a otros más que ahorita no tengo en la mente, ¿no? Pero hay muchos estudios, que es lo malo que nosotros, los de otras divisiones, pues como no somos de sociales, no tenemos mucho acceso, a menos, bueno, yo en lo personal, pues sí me gusta ponerme a buscar y leer y asistir a sus presentaciones, pero, y me gustó mucho eso de esa teoría, ese campo, pues, porque habla mucho de, por ejemplo, algo que en lo particular creo que es importante que deberíamos de conocer nosotros. Permítanme, déjenme, aquí está. ¿Sigue usted ahí, maestro? Sí, aquí sigo, maestro, claro que sí. Ok. ¿Sí me escucha usted? Sí. Sí. Son problemas, por ejemplo, la representación, algo que ¿Sí bueno, pueden escucharme? Sí, yo sí lo escucho. Sí, ok, perfecto. Por ejemplo, un problema muy concreto que en lo personal me interesa desde hace tiempo, pero como que se ve raro que un biólogo de ciencias biológicas se acerque a alguien de ciencias sociales para hablar de representaciones sociales, ¿no? O mentales. Entonces,
Alguna vez hice el intento de intentar colaborar con algún colega de por allá, pero creo que, bueno, ni yo me sentía preparado, ni la otra persona, como que no. Pero bueno, creo que lo voy a volver a intentar porque es una inquietud que tengo mucho. Es, por ejemplo, esto de los alumnos ingresan a una licenciatura y pretenden hacer una carrera, ¿no? Una licenciatura en algo. Sí. Entran a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y pretenden ser biólogos o ingenieros en alimentos o hidrobiólogos. Y entonces yo me empecé a buscar con este tema de una conferencia que fui y dije, bueno, a lo mejor debe haber estudios de este tipo. Y sí, efectivamente hay muchos. ¿Qué re- qué se, ¿Cómo se representa a sí mismo una persona cuando elige una carrera? ¿Qué se está representando a sí mismo, a sí misma de lo que es la carrera, de lo que es el trabajo, de lo que es la profesión a futuro? O sea, ¿cómo se representa en ese futuro profesional? Y es una construcción mental, doctor. O sea, Sí, es mucho, es una construcción mental. Hay cosas que pueden hablar ellos o platicar eh, con colegas, con alumnos, con compañeros, con algún primo que estudió lo mismo. Pero muchos se inscriben por una construcción mental que se hacen de la carrera, ujú, jalando pues un poquito de un documental, un poquito de una plática, un poquito de por aquí, de por allá, y se van construyendo todo un esquema que no necesariamente tiene que ver con la realidad. así es, así es. Y por un lado. Por otro lado, a lo mejor sí podrían hacerlo real, y eso es justo lo que yo quería hacer en ese tiempo. A lo mejor sí lo pueden hacer real, pero lo tienen que tener claro que no existe como tal, que no es como ellos creen, pero que pueden trabajar para construir lo que ellos están pensando, o sea, construir su carrera, pues, ir Sí, tomando cursos, talleres, pláticas. Yo les digo que cuando entran a la universidad lo que hacen es la licenciatura, no la carrera, que su carrera la tienen que ir elaborando paralelo a la carrera, a la licenciatura, ¿no? Yendo a talleres, a pláticas, ferias, de todo, ¿no? Y que con eso van a construir esa visión que tenían ellos, a lo mejor la van a modificar. Entonces, se me hizo muy interesante esta aplicación educativa de las representaciones porque pues invierten, si bien les va 4 años, que es el periodo normal, pero muchos, como usted sabe, se llevan 7 años, 6 años haciendo la carrera y están invirtiendo en una representación que cuando acaban la carrera resulta que no existe, ¿no? Y que no sabían que ellos tenían que construirla a través del tiempo, entonces se frustran. Y eso es lo que quería compartirle, doctor. Me gustaría mucho su opinión. claro que sí. Fíjese que esto que usted comenta es muy cierto. Eh, construimos una representación mental, construimos inclusive en términos más generales, inclusive lo que la mayoría de la población llamaría hasta un estereotipo, ¿no? Ajá. Eh, somos matemáticos, somos biólogos, somos filósofos, somos abogados. Um, tratamos de construir, de formar parte de un grupo. Tratamos de pensar como piensa ese grupo, porque asumimos que así se debe pensar desde esa perspectiva. Mm, Pero no siempre es así la realidad. mm, La realidad resulta a veces ser mucho más tormentosa, a veces mucho más alegre, de acuerdo a la vida y las experiencias que nos toque vivir. Pienso, por ejemplo, en los estudiantes de física. uh,
van al primer semestre y con esta idea de haber escuchado algo de Albert Einstein, de Isaac Newton, e interesados y motivados en lograr construir una vida semejante. Pero con el paso de los años, con el paso de la carrera, se va sintiendo como cada vez es mucho más pesada, y esos resultados originales, ese estereotipo, esta representación que ya mismos habían construido de quién ser y cómo ser, se va diluyendo poco a poco para enfrentar la realidad. Creo que en gran medida se potencializan mucho las expectativas, pero se hace muy poco para que esas expectativas se puedan cumplir. Sí. Y bueno, para ello creo que se necesita mucho más apego a la realidad, se necesita mucho más colaboración por parte de los grupos de trabajo, y ponernos un poco más en lo que vive el estudiante, en lo que el estudiante es, un poco como lo decía Edmund Husserl, que debo decir que de estos pensadores va a haber un personaje importante y clave para la educación humanista del siglo XX, que va a ser Carl Rogers. Rogers se va a basar en estas ideas, sobre todo en las de Husserl, para poder desarrollar una educación desde la fenomenología, donde el gran cuestionamiento es, ok, vamos a ponernos en el lugar del alumno. Vamos a procurar que el alumno no viva esas experiencias complicadas que nosotros vivimos, pero no necesariamente evitándolas como un padre consentidor, sino creando las condiciones para que cada experiencia que el estudiante vive se convierta en un posible aprendizaje.